Ahí está, ¿sí? Para tener una segunda grabación, insisto, todo esto después va a ir quedando en el grupo, ¿sí? Entonces vamos de nuevo. Tenemos, por así decir, en una primera etapa, todo lo que termina siendo para nosotros la ley de Ohm, en la cual tenemos la relación de tres magnitudes. Por un lado, la resistencia, que básicamente se mide en Ohm, pero que es importante recordar que nace de lo que es la resistividad aplicada, obviamente, en lo que vendría a ser una longitud y una sección que no es la que se estudia en el laboratorio. La resistividad del laboratorio termina siendo simplemente en una longitud de 1 metro y una sección de 1 milímetro, que ya dijimos, obviamente no es lo que trabaja el electricista. Después, obviamente, ese concepto de tensión, que definimos como una diferencia de potencial, que es el motivo por el cual la corriente circula a través de lo que viene a ser para nosotros, por ejemplo, nuestro cable, nuestro conductor, y también, obviamente, la corriente en sí, que como recién comentaba uno de los compañeros, nos decía que vendría a ser que esa cantidad de electrones, ese movimiento de electrones que va circulando por el conductor eléctrico. Bien. Por otro lado, otra cosa que considero bastante importante como para agregar y para que ustedes también vayan teniendo en cuenta, es un concepto que lo van a ver después, que dentro de la tensión eléctrica, hay un concepto oculto. Ese concepto oculto es el electromagnetismo. Qué palabra rara, ¿no? Bien, si lo miramos así, la palabra más o menos da una idea de lo que viene atrás. Hablar, por un lado, de el término electro hace referencia a electricidad, eso no es ningún misterio, que viene a ser la circulación de los electrones por un conductor, y ese concepto de magnetismo acá hace referencia a lo que es el campo magnético. ¿Sí? Una cosa muy básica, chicos, pero que a veces uno no tiene en cuenta. La circulación de los electrones a través del conductor genera dos cosas importantes. Primero, opción A, vamos a poner calor. Gente, yo sé que, digamos, el electrón es para nosotros un misterio, porque es algo que es minúsculo, que no lo vemos, pero sin embargo existe físicamente. Esto es lo que les quiero trasladar, es algo que existe, no es algo que inventamos, que imaginamos, no, el electrón existe. ¿Y qué pasa? Cuando ese electrón, o no ese electrón, sino una gran cantidad de electrones se van agrupando para ordenadamente, por así decir, uno tras de otro, circular por medio del conductor eléctrico, o sea, del cable, como ese cable genera una resistencia, esto se genera calor. Y yo lo explico de una manera. Imagínense así nomás, le digo, como que si ustedes tienen su mano, ponen otra mano encima, presionan y friccionan. Obviamente, ¿qué pasa? Levanta las manos calor. Bueno, eso mismo, ese mismo efecto, es el efecto que ocurre cuando los electrones circulan a través de un conductor eléctrico. Y el segundo, que es, obviamente, o la segunda característica o consecuencia de la circulación, viene a ser el que recién denominamos electromagnetismo. Esto lo vamos a ver, se desarrolla ampliamente luego en la carrera cuando estudian bobinas, estudian transformadores, y lo vamos a aplicar, como yo le dije, hasta de repente, cuando de repente tenemos un contactor, y escuchen que le voy a decir, el contactor tiene una parte interna que se denomina bobina.
¿no? Esa bobina termina siendo un conductor enrollado. En todo conductor eléctrico que yo voy a poner o voy a estimular con corriente eléctrica, les voy reiterando, como lo dije recién, voy a tener por un lado calor y por otro lado electromagnetismo. Pensemos esto, chicos. Si yo tengo una bobina que genera electromagnetismo en la base de un contactor, arriba tengo un resorte que empuja un sistema. Pero al mismo tiempo, arriba de ese resorte, tengo un material que tiene la propiedad de magnetizarse. Cuando por esa bobina o por ese conductor o por ese devanado de mi contactor pasa la corriente eléctrica, insisto, la primera consecuencia es el calor, ¿sí? La segunda consecuencia es el electromagnetismo, y ese electromagnetismo termina realizando que ese campo magnético impulsa la parte superior de mi contactor hacia la parte inferior, cerrando los polos que permite el paso de la corriente eléctrica a través de él. O sea, fíjense, este concepto que suena para nosotros quizás tan pero tan abstracto como la corriente y el electromagnetismo, que parece algo mágico, son cosas que en la vida del electricista, si a ustedes justamente les toca trabajar en la parte de, por así decir, de lo que se denomina tableros, lo van a aplicar y mucho. Lo van a aplicar sin darse cuenta. Después lo van a hacer sin pensar, pero de base, lo que yo quiero, mientras me sirvo un poquito más de coca porque me estoy quedando sin garganta, es que ustedes sepan qué es lo que están haciendo y que sepan lo que están aplicando. O sea, que no solamente sepan el cómo, o sea, dónde poner físicamente los cables, que está bueno, pero sino que sepan también el por qué. Y ese por qué es toda la explicación teórica que se da en la primera etapa de esta tan linda capacitación. ¿Sí? Entonces, insisto y reitero, calor y electromagnetismo es la consecuencia natural de que un devanado eléctrico, también insisto, lo podemos decir en este caso cable, ¿sí? Trae como consecuencia cuando la corriente o los electrones circulan a través de él. Ahora bien, ¿qué agregamos? Por un lado también, como tengo una pila ordenada, un montón de electrones, porque son millones, moles, que circulan a través de ese cable, generan una fricción que genera calor, y por otro lado, como segunda consecuencia, se genera un campo electromagnético, que escuchen, tiene propiedad de atracción, depende de la polaridad de los elementos que tengo cerca. O sea, es más, se utiliza por medio de la electricidad lo que directamente se denominan electroimanes. Imanes que por medio de grandes bobinas son estimulados por corriente y al tener esta estimulación, ¿qué pasa? Generan el campo magnético y arrastran metales pesados con propiedades magnéticas, pero obviamente de gran peso. O sea, esto es real, esto es físico, y es algo que, bueno, lo van a ver en su momento de cosas tan sencillas como un contactor que vence el mecanismo que un resorte hace para mantenerlo abierto. O sea, cuando ese contactor se electrifica por medio de su, por así decir, bobina, termina clic, pegándose por el campo electromagnético, pero también se usa, por ejemplo, ese mismo concepto de electromagnetismo en los chatarreríos. O sea, si ustedes de alguna manera quieren separar de un lugar lo que es metálico y lo que no es metálico, con un electroimán puedes hacerlo tranquilamente. Son imanes, obviamente, diseñados para generar más que calor, porque están hechos para eso, más que calor, están optimizados para generar todo este campo electromagnético, y vos tenés una pila de porquería, de basura, y poniéndolo arriba, ¿qué hace el tipo? Te separa
todos los materiales que tienen campo magnético y que son atraídos por ese campo que genera esa gran bobina, del resto de la basura, que puede ser plástico y otro material reciclable. Gente, les pregunto, ¿esto que acabo de explicar se entiende, no se entiende? Y les pregunto nuevamente si de lo que están viendo hay algo que yo les pueda agregar que esté en tema, ¿no? Obviamente. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna experiencia personal de ustedes? ¿No? ¿Venimos todos bien y calladitos? Bueno, no hay ningún problema, ¿sí? Bien. Luego, ¿qué le vamos a agregar? Que esto obviamente lo van a ver en lo que es a lo largo de la carrera. Que una vez que ustedes tienen definido, nota, cuando tenemos definidos, ¿sí?, las propiedades eléctricas, obviamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos un artefacto que nos permita medir estas propiedades, ¿sí? Esos artefactos de medición de las propiedades eléctricas vienen a ser, por un lado, el tester o multímetro, o también la pinza amperométrica. Chicos, esto hablando básicamente de estas tres propiedades, hablando de tensión, que recordamos que su símbolo es la B, hablando de corriente, ¿sí?, también llamada intensidad, ¿verdad? Que como bien dijo el compañero hace un ratito, unidades amperes, y por otro lado, también hablando de la resistencia, perdón, vamos a ponerlo así, a ver, ahí. Esto lo voy a bajar, lo vamos a dejar renglón por renglón para que entre un poco más cómodo. ¿Sí? ¿Te hago una consulta? A ver. Por ahí Sí, tiene dime. que ver con esto. Dale. El buscapolo que es por aproximación, eso detecta el campo magnético, ¿no? En realidad lo que sucede en una palabra es que el buscapolo es una pequeña lamparita muy chiquitita, que como es tan chiquitita, al estimularse con la fase, se enciende. En realidad, yo digo otro que tenemos, disculpe. ¿cómo? Yo digo otro que, por ejemplo, tenemos en bombero, que vos lo acercás a la pared y si hay tensión eso suena. se llama el lápiz detector, se le llama lápiz detector de inducción. Claro. Y vos fíjate eso tiene una que ver cosa, con el mirá, campo, ¿no? observa esto. Exacto. Mirá, lo que estás hablando se relaciona directamente con eso que yo comentaba hace un rato, de ese concepto de que de tensión. Que aparte de hablar de tensión como el motivo de la circulación de la corriente, existe, más allá de la generación de calor, esta propiedad de generar un campo electromagnético que es detectado por ese lápiz que vos dijiste, que obviamente tiene asociado, no sé, una pequeña interfaz como puede ser un holter de sonido o una pequeña luminaria o ambas, y que obviamente al acercarse detecta ese campo electromagnético, electromagnetismo, que trae la tensión eléctrica y genera esa señal sonora o lumínica o ambas para que vos puedas saber cuál es la fase. Pero particularmente, yo te soy sincero, cuando estudiamos tester y cuando vamos avanzando en lo que es el curso, les explico por medio del tester la detección de la fase. Pero hay un motivo, porque fíjate, intento, y esta es la idea, de que se compren solamente los materiales que van a necesitar. Puntualmente un buscapolo es una cosa muy económica, ¿verdad? Pero esos lapicitos, detector de fases inductivos, hay algunos de 2.000 pesos, hay otros que son de un precio bastante superior, y si yo te lo puedo de repente hacer solventar con un truquito que se hace habitualmente con el tester, te sirve para ahorrarte ese dinero. ¿Cómo es más? Mira, recién lo que hablaba
un compañero que estaba hablando, por ejemplo, de compensación de coseno phi. Adentro del curso les explico un pequeño truquito con la pinza amperométrica para no tener que comprar un medidor de capacitancia, que es un artefacto que está más o menos, depende si lo conseguís usado nuevo, de 6.000 a 10.000 pesos. Y con la pinza amperométrica, haciendo un truquito con los cables, podés llegar a medir capacitancia igual y con una muy buena efectividad. Y si vos de repente ya tenés tu pinza, invertís ahí quizás, y de repente si te hago zafar de comprarte, por un lado, ese detector de inductancias que es para la fase, o por otro lado, si vas a hacer compensaciones de coseno phi, no tenés que, podés medir la capacitancia con tu mismo pinza amperométrica, que es algo que podés comprar porque va a ser necesario, te ahorras unos buenos pesos. Por eso yo intento enseñar ciertas cositas que de repente son trucos para evitar que ustedes se gasten una platita que para mí es innecesaria. Es más, yo te voy a ser sincero en algo. En la gran mayoría de los casos, fíjate, vos sabés que, por ejemplo, cuando queremos estudiar si un conductor ha perdido o no ha perdido básicamente aislación, sería, no sé, te voy a dar una idea. Perder aislación sería en un cable que la vaina de PVC se esté gastando, o de repente en una bobina de un motor vendría a ser directamente que esa bobina que tiene una especie de protección, que es como una especie de barniz, también se puede gastar por sobrecalentamiento. ¿Qué pasa? Nosotros podemos agarrar y medirlo directamente con lo que se denomina una lámpara en serie. Los viejos electricistas, los electricistas de hace 20, 30 o 40 años atrás, no utilizaban tester, porque el tester era algo muy caro y hay algunas cositas que lo pueden reemplazar en algunas funciones que está bueno que lo sepan hacer, porque en primer lugar terminan aplicando conceptos eléctricos y al vos realizarte tu muy básica cajita de herramientas con tus cosas, con tus conocimientos, es que estás haciendo electricidad aplicada. Y si la electricidad vos aprendés cómo aplicarla, como consecuencia significa que no entendiste. Y está doblemente bueno por un lado, por el ahorro de dinero y por la eficacia. Y vos me dirás, profe, pero a ver, ¿qué tiene de eficaz tener una lámpara en serie? Y bueno, mirá, pensemos lo siguiente. Un tester o una pinza amperométrica tiene una diferencia de potencial indirecta que es muy pequeña, la batería. Vos imaginate, y dijimos que esa diferencia de potencial que viene a ser la fuerza. O sea, por ejemplo, entonces digamos que un tester o una pinza amperométrica tiene una fuerza chiquitita del voltaje de la batería. Pero bien, si nosotros en la escuela te enseñamos a realizar una medición por medio de una lámpara en serie en la cual en vez de aplicar una muy pequeña tensión como fuerza electromotriz, agarramos y te enseñamos a usar, no sé, directamente lo que vendría a ser el servicio monofásico en 220 volt, obviamente 220 volt es una diferencia de potencial muy superior a lo de la batería. Y me dirás, profe, Pitojo, ¿dónde termina usándose? Bueno, cuando vos de repente tenés que realizar una medición de pérdida de aislación en un edificio, ya que, recordamos, al final todos los cables terminan estando relacionados. Y vos no te das cuenta, pero capaz en un edificio tenés por cada piso cientos y cientos y cientos de metros y un tester con una pequeña diferencia de potencial de la batería no va a poder medir como de repente si vos agarrás y como hacía el viejo electricista, aplicás directamente, ¿sabés qué? Una lámpara en serie en la cual no la estás moviendo con la tensión de ese tester o de esa pinza, sino con que en realidad, hasta te digo una cosa, no te quiero marear, te voy a decir la verdad, no termina siendo 220 volt, sino 311 volt que es la tensión pico, que es un concepto que se estudia más adelante
en el curso. O sea, ¿pero qué te quiero decir? Que con algo sencillito podés generar algo que sea mejor que el tester, más aplicativo, y como estás metiendo estos principios eléctricos en relación de crear con muy poco tus propias herramientas, te termina beneficiando. Porque terminas haciendo electricidad aplicada. Y electricidad aplicada, chicos, es electricidad que aprendiste, electricidad aprendida. ¿Sí? Bien. Quedé en la mitad del apunte y voy a agregar acá que entonces teníamos la tensión, que tiene una unidad que es la B, la corriente o intensidad, que tiene una unidad que es el ampere, y la resistencia, que tiene otra unidad que es el ohm. ¿Sí? Es más, por eso muchos le dicen la parte de la resistencia, adentro del tester o la pinza amperométrica, ómetro, ¿no? Bien, a ver, sin irme mucho más, déjame ver para dónde puedo llegar ahí. Estas cosas que estamos hablando, primero, ya que tuviste la amabilidad de preguntar, te doy de nuevo ida y vuelta a ver si hay alguna consulta que me quieras hacer antes de agregar otra cosa como para no hablar solo. ¿Damos bien? No, bien. Hasta ahí estamos. Vamos con esto, entonces, fíjate. Luego, obviamente, vamos a entender que todo esto que estamos viendo se termina aplicando en un montón de cosas y aplicaciones y dispositivos. Como puedo mencionarte de repente, la ITM, que vendría a ser la térmica. Pongo térmica porque quizás al empezar uno no está con ese término en la cabeza, exceptuando que sea electricista, y el ID, que termina siendo el interruptor diferencial, o también conocido como disyuntor. ¿Sí? En lo cual vas a comenzar a estudiar, o vamos a comenzar a estudiar, para qué protege, o qué protege, y en qué condiciones comienzan a funcionar cada uno de estos elementos. Fundamentales, o sea, realmente que te terminan salvando la vida. En el caso del disyuntor, y que te termina salvando la instalación eléctrica, que no es algo menor, hablando de lo que es la ITM, o sea, el interruptor termomagnético o la térmica en sí, ¿verdad? Que vamos con esto, siempre va a ser explicación y aplicación de esos conceptos elementales que, insisto, recién acabamos de hablar y que vas a seguir viendo en las clases siguientes, como tensión, corriente, resistencia, y luego, en una parte más avanzada, hablando ya de artefactos en particular, esa efectividad con la cual los artefactos realizan su trabajo denominada potencia. ¿Sí? Bueno, no me quiero extender mucho más porque, bueno, tenía pensado que iba a ser realmente un grupito un poquito más grande. No sé si es algo más que te pueda agregar, si tenés alguna consulta de cualquier cosa, puntito visto para hacer un ida y vuelta, sin ningún problema. No, yo por ahí la duda que por ahí tengo ahora, Dime. creo que es normal, es cuándo aplicar esta fórmula, pero creo que después lo vamos a ir Dame una idea. aclarando. ¿Cómo aplicar qué? ¿Cuál fórmula? ¿La de Ohm? Como decir, tensión. Bueno, ¿cómo definís tensión? En este momento yo no me imagino en qué situación voy a pensar ahora calcular tensión. Bueno, en realidad, ten en cuenta una cosa. Te voy a dar una idea, ¿sí? No, lo voy a mover un poquitito. Acá. Esto es un motor, ¿ves? Interiormente, sí, que acá obvio no está a la vista, los motores tienen una bobina, que acá, por ejemplo, a propósito le pusimos A, ¿sí? Capaz que se ve, capaz que no, que se denomina bobina de arranque, y tiene otra bobina que se denomina bobina de trabajo, que acá está, bueno, bajo un cartelito que dice T, pero que no podés ver porque me queda realmente a contramano, ¿sí? Bien, vamos con esto. Como yo te comentaba, esas bobinas terminan siendo básicamente ¿qué? Conductores eléctricos.
Esos conductores eléctricos, ¿sí?, van a tener una resistencia y van a tener una característica de generar una corriente. Entonces, vos fijate, si yo ese motorcito que tengo ahí, si cada vez que yo instalo un motor, me hago una base de datos, y en esa base de datos pongo el modelo del motor, y como el motor es nuevo puedo poner datos como la tensión eléctrica, saber si es monofásica o trifásica, y al motor nuevo calcularle la bobina de arranque, la bobina de trabajo, y cuánto suman entre los dos. ¿Qué sucede? Vos te haces tu base de datos, eso te lo guardás, y si el día de mañana te llama un cliente y te dice, mira, ¿sabes qué? Tengo en la fábrica un motorcito que estoy usando, vos tenés tu base de datos, y ahí lo que haces es aplicar directamente la ley de Ohm, porque vos de repente vas a tener que recordar, o tenés anotado, que ese motor de tal marca, entre tal bobina y tal otra bobina, ¿qué tenés? Bueno, una cantidad de resistencia determinada. Y si cuando vos lo medís, resulta que no te da, bueno, sabés que tenés opciones. Podés mandarlo, básicamente, a bobinarlo a un bobinador, o de repente le podés decir a tu cliente, no, mire, jefe, ocurre que las bobinas internas de ese motor tienen que medir tanto, ocurre que no miden eso y que básicamente tienen que cambiarlo. Eso viene a ser la aplicación de este concepto. Y es más, si vos te lo pones a pensar y lo determinás de esta manera, también una cosa va de la mano de la otra. Porque ¿qué pasa? Vos podés hacer un cálculo de un motor siempre y cuando esté funcionando en condiciones óptimas. En esas condiciones óptimas, estimando que es un motor monofásico, se va a dar la característica que la diferencia de potencial entre fásico y neutro, como hace un rato lo hablábamos, es de 220 volts. Pero ¿qué pasa si la prestataria comienza a fallar? Es lo más común. Chicos, yo les cuento siempre, yo mido acá a veces en casa 180, tengo 185 de tensión y medido con buenos artefactos, o sea, con buenos aparatos de medición. ¿Qué significa? La prestataria no te está dando lo que corresponde. ¿Y qué te trae como consecuencia esto? Obvio, que vos tenés que ver cómo podés contrarrestar esto. En mi caso, es algo que también voy a agregar en el curso, ¿sí?, porque lo tengo y al instalarlo lo voy a mostrar. Tienes un artefacto que se denomina estabilizador de tensión, que te garantiza que la tensión de salida queda en 220 volts y si de repente la prestataria baja un poquito, como en mi caso, que termino teniendo 180 volts, ¿sí?, o de repente te subo un poquito de 220, como puede ser 230 o 340, perdón, o 240, te lo termina nivelando. Y sin importar lo que entra, al salir te da la tensión correcta. Y todo esto, querido, termina siendo cálculo matemático. Todo lo que te acabo de explicar, o mencionar, no de explicar. Y no decirte, insisto y reitero, que está bien que no lo sepas y está bueno que lo consultes y está bueno que te lo explique, que en la parte avanzada hay un punto que se llama caída de tensión. Y la caída de tensión, hacer el cálculo de la caída de tensión y sobre todo, a la vez, no solamente hacer el cálculo, sino que también después vos arreglarlo por medio del cálculo de la resistencia apropiada, hay plata ahí. Porque quizás uno dice, bueno, en una casa vos te lo podés bancar, que a veces te baja la tensión un poquitito, y esto y lo otro, no sé. Una industria no puede bajar su producción porque de repente, no sé, quiso ahorrar un poquito en la sección de cable. Y ahí estás usando los tres conceptos. Tensión eléctrica, resistencia como la oposición a la corriente, y como la interacción de la división de esa tensión que tenés en relación a la resistencia, una corriente específica que te va a generar. Aparte, obvio, de las aplicaciones más sencillas, que no sé, te voy a dar un ejemplo. Se nota que vos en tu casa tenés un aparato, agarrás y notás que no te funciona bien y lo primero que vas a hacer es meter el tester, ponerlo en tensión y medirlo. O te doy otra idea, que ese aparato tiene que tener una cierta corriente y vos sabiendo que tiene una cierta resistencia o oposición al paso de la corriente, sabés desde ley de Ohm que con una y con otra te tiene que dar una resistencia X.
y que si esa resistencia no te da, ocurre que el aparato internamente, en todo lo que es esas bobinas o esos devanados eléctricos, puede estar teniendo un problema. Todo eso que te acabo de mencionar es la aplicación de esos tres conceptos elementales, que insisto, se ve en la primera clase: tensión, corriente y resistencia-resistividad. Y más adelante, que fue lo que mencionaba hace un ratito, termina complejándose con esos conceptos que vendría a ser la potencia, como el trabajo o efectividad de un artefacto a realizar su tarea. Y más adelante vas a saber que hay tres tipos de potencia, y escuchá, cuando esas potencias no están bajo los rangos reglamentarios que las prestatarias eléctricas piden, como puede ser Edesur, Edenor o cualquiera del interior. Y digo cualquiera del interior porque en verdad en este momento los cursos los estamos dando a distancia en todo el país. Te multan. Y te multan no solamente con poquito dinero, sino que lo que vos pagás de consumo de energía eléctrica, te ponen una multa del 20, 30 o el 40%, que es mucha plata. Y saber compensar, entendiendo que es la tensión, la corriente, la resistencia, y obviamente con estas fórmulas matemáticas que vamos a estar viendo cuando el curso avanza, va a hacer que te puedas ahorrar ese dinero, no solo para tu casa, en caso que así fuera, sino que al momento de encarar un cliente, aunque de repente el tipo tenga una heladera y a vos te parezca nada que ver, y tenés el artefacto correcto, que es un batímetro para medir el coseno phi, estés en capacidad de realizar un cálculo, compensarlo, y eso se cobra. Y se cobra muy bien, porque estás optimizando el uso de la energía eléctrica que un artefacto realiza en una casa o, ponele, en un negocio o industria. Todo esto que ves, vas a ver que se termina aplicando. Y está bueno que no lo sepas porque de eso se trata el curso, de explicar cosas que a medida que se avanza, obviamente dejan de ser misterios y son una realidad, pero también está bueno y te vas a dar cuenta que son conceptos que se van arrastrando a lo largo de la carrera y que se repiten, y se entiende justamente por repetición. Lo vuelvo a reiterar. Hoy, para los grupos, el grupo más avanzado que tengo, acabo de preparar una pequeña clase, la primera clase de automatismo, que es la clase 57. Estoy trabajando acá, pero tengo la PC editando del otro lado. Y ocurre que termino trayendo esos conceptos: medición de resistencia, continuidad, que es lo que se da al principio. ¿Y por qué? Porque la electricidad es eso aplicado a cosas más complicadas. O sea, primero vas a ver una medición de una resistencia para entender lo que es una resistencia, después vamos a medir la resistencia de un motor y después capaz lo vamos a medir la resistencia de una bobina adentro de un contactor que está siendo estimulado por un transformador de 24 voltios y se va complicando. Vas a ver que son cosas que son por separadas, pero que una de la otra por algo se da. Insisto, y está bueno que preguntes, y está bueno que no lo sepas porque significa que si no lo sabes, cuando finalices lo vas a entender y entonces el curso va en lo correcto. Bien, ¿otra consulta que me quieras hacer? No, eso. Juan, por ahí estamos solitos, así que... ¿estoy yo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? Sí, hasta ahí estamos. Ahí estamos bien. Bueno, mirá, a mí en este momento me quedan 3 minutos como para continuar, así que si no hay ninguna consulta no me quiero extender más. Bueno, nada, te agradezco mucho que hayas participado, insisto, todo esto ahora yo lo voy a agarrar, subir en los grupos. Primero lo tengo que agarrar, subir a internet y de internet le paso los links. Y también le voy a pasar el texto que acabo de escribir en Word, como para que aquel que no pudo sumarse, porque no tuvo tiempo o el motivo que tenga, pueda tener el video más el texto escrito como para tenerlo como un apoyo y sumar un poquito de horas más de clase adentro de la capacitación. Y otra cosa, esto no reemplaza la clase,
entre domingo como tarde, sábado como temprano y viernes con normalidad. Vamos a estar pasando la clase de siempre. Y bueno, querido, saludarte, agradecerte la presencia. Estamos en contacto, ¿eh? Gracias a usted por el tiempo. No, por favor. Fue un gusto compartir. Yo voy cerrando acá y nos estamos viendo.